Bueno, pues al final estoy más aquí que en mi iglesia, la verdad, que últimamente nos vemos mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy, bueno, me habéis preguntado algunos, porque siempre que vengo en compañía de 3 personas más que en mi familia, pero hoy no me pueden acompañar. Hoy había una actividad en nuestra iglesia y Elisa, mi mujer, formó parte de toda esta actividad, entonces pues no ha habido cómo escaparse, ¿vale? Entonces os manda muchos saludos y le da muchas ganas de poder estar, pero hoy era un poco difícil de que eso fuera así. Bueno, conociendo a Jesús es el título de la predicación de hoy. ¿Y qué tiene que ver esto con pues lo que ya como iglesia estáis abordando de ser peregrinos en esta tierra? Lo que estuvimos hablando en el retiro de iglesia, ¿no? De realmente eso, ¿qué implicaciones tiene? Porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Y qué tiene que ver conocer a Jesús en este viaje, no? Bueno, pues os voy a pedir que vayáis abriendo vuestras Biblias o encendiendo vuestras Biblias, dependiendo si la tienes digital o en papel, que vayas buscando lo voy a poner aquí. No sé si va, no va. Si no, pues la siguiente. Ahí está. Juan capítulo 18, versículos del 28 al 40, ¿vale? Hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta y es, ¿quién es Jesús para mí? Porque sabemos que como peregrinos en esta tierra, nuestro lugar no es ni siquiera un sitio, sino es una persona, ¿no? Que es la persona del Señor Jesús. Pero claro, ¿quién es Jesús y qué es Jesús para mí? Quizás esta pregunta habría que hacérsela en algún momento antes de emprender ese viaje y no viene nunca mal hacerse esta pregunta constantemente según vayamos dando pasos en este peregrinar. Hoy vamos a hablar de esto, de la importancia de la figura de Jesús para mi vida espiritual y de cómo su persona, de cómo Jesús es el punto de inflexión en nuestra vida, ¿vale? Y también vamos a hablar de la necesidad de ser cautivados y transformados por Jesús. Y vamos a leer un texto que quizás es un poco atípico para estas fechas del año, porque vamos a leer el texto en el que se encuentra Jesús con Pilato y tienen el juicio antes de ser crucificado, ¿verdad? Es, bueno, no son muchos versículos, pero sí me parece interesante que podamos leerlo entero, este fragmento, ¿vale? Podéis seguirme allí en vuestras Biblias. Si no has traído una Biblia, júntate con algún cristiano, ¿eh? Que la haya traído. Eh, Esto me decían cuando vivimos en México, había un pastor que lo decía siempre. Y si no has traído una Biblia, júntate con un cristiano, ¿no? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores y servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón.
Em, bueno, quizás es un texto que leemos más frecuentemente en los tiempos de Semana Santa, ¿no? Quizás es como hacemos esta lectura de recorrido, ¿no? Por los días de la Pasión, pues es el texto que quizás a esta altura del año no sea lo más lógico, ¿no? El leer. Pero a mí este texto en concreto me llama mucho, mucho, mucho la atención y sí me gustaría que en esta mañana me gustaría compartiros lo que el Señor ha puesto en mi corazón para, si es del Señor, que también pueda estar en el vuestro. Y nos ponemos en situación, ¿vale? Ya hemos leído, pero en los capítulos anteriores, por tener ese contexto, vamos a entender cuál es la situación. Jesús es arrestado. Y hasta este momento ya ha pasado por dos personas antes que por Pilato. Ha pasado por Anás, ha pasado por Caifás y después ha pasado por Pilato, ¿vale? Y se dice Pilato, no Pilatos, que lo decimos un montón, pero está mal dicho, ¿eh? Pilato, sin ese. Y no sé si es muy, muy evangélico o no, pero esta mañana vamos a hablar de Pilato. ¿eh? Vamos a hablar mucho de Pilato hoy. Porque veréis, Pilato es una figura que a mí me genera mucha intriga, pero en especial me genera mucha lástima. Me genera mucha lástima. ¿Y sabéis por qué? Porque es de las pocas personas de las que tenemos evidencia histórica con nombre y apellidos que tuvo delante al Señor Jesús. Y eso no transformó su vida, ¿no? Y me genera mucha lástima. Fijaros, Pilato era un hombre de guerra. Era un soldado. Tenía amplísimas dotes de mando. O sea, sobre él tenía un importante número de soldados alrededor. Y a pesar de esto fue un pésimo gobernante, malísimo, posiblemente de los peores que se recuerdan en la región de Palestina. Posiblemente, ¿eh? Aunque hay muchos más. Fijaros, desde que llegó a Palestina, el pueblo judío, ¿creéis que le aceptó o no le aceptó? Para nada, no le aceptó, en absoluto. ¿Y qué es lo que hace la gente que tiene poder cuando recibe rechazo? ¿Qué hace? ¿No? Ataca, ¿no? Pilato pasará a la historia por ser un gobernante de Palestina, romano, que hizo incursiones bélicas contra el pueblo judío que gobernaba para hacer prevalecer la cultura y la religión romana, cosa que los judíos chocaron de frente. Colocó representaciones suyas como la que veis, bustos suyos por toda la región, o sea, imágenes, y los judíos ¿qué hicieron? Nada, o sea, chocaron de nuevo otra vez. Saqueó el templo para poder intentar construir un acueducto en la zona y claro, saqueó el templo. Los judíos ¿qué hicieron? Chocaron otra vez, ¿no? Y luego, además, colocó en el antiguo palacio de Herodes, colocó muchos escudos en honor al emperador Tiberio, ¿no? Y bueno, esto chocó de frente con los judíos. Entonces, Pilato vivía una situación de inestabilidad política y al final el liderazgo no se da porque te lo asignen, sino porque te lo reconozcan, ¿verdad? Pilato estaba en un momento político muy complicado. Pues tuvo la mala suerte de además toparse con Jesús, ¿no? Ya para el colmo de su situación, dijo, ya, pues ya para qué, ¿no? O sea, ya una cosa más dificultad todavía. Y fijaros, pudo ser un muy mal gobernante, pero no era tonto, ¿eh? Pilato no era tonto. Y sobre todo por lo que hemos leído, hasta la persona menos empática del mundo, como lo era Pilato, sabía que Jesús era inocente, ¿no? Lo dice hasta 2 veces en el texto que hemos leído. Porque yo no hallo delito en él, ¿no? No encuentro ningún delito en él. Sabía que era inocente y sabía que no tenía causas para sentenciarle. Y además, os ponía aquí que algunos historiadores destacan de Pilato que sí, fue un mal gobernante y tal, pero que era una persona que tenía inquietudes filosóficas, incluso espirituales, porque en el versículo creo que es 39, 38 que hemos leído, le dice Jesús, yo soy la verdad, ¿y qué le pregunta Pilato? Dice, ¿qué es la verdad? ¿No? Algo ¿no? Le remueve, no se sabe muy bien el qué, pero como que tiene ciertas inquietudes, ¿no?
Pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 33 y versículo 34. Y de entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y esta pregunta, pues a mí me hizo pensar, porque de alguna forma yo me hice también la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Jesús es el producto de mis convicciones o es el legado que he heredado de mis padres, de mis abuelos, de mi iglesia, de mi cultura, de mi contexto, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Porque hay muchísima gente que no es cristiana en el mundo y sabe perfectamente quién es Jesús. Las grandes personalidades que ha dejado la historia reciente tienen en muy buena estima a Jesús. Gandhi, sin ir más lejos, solo tenía palabras de elogio hacia Jesús. Pero Gandhi era seguidor de Jesús. No lo era. Lo que conozco de Jesús lo he conocido por mí o lo conozco a través de la experiencia de otros. O sea, ese libro de mi vida espiritual lo estoy escribiendo yo o lo están escribiendo otros por mí. Y te traslado la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Piénsalo, no hace falta que me contestes, pero es que es una pregunta muy profunda. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje histórico? Puede serlo, para mucha gente lo es. ¿Quién es para ti? Es una pregunta muy profunda porque en lo que hemos leído encontramos realmente cuál es el problema de Pilato. Y es que esta pregunta en Pilato no tenía una contestación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar impresionado por Jesús que ser cautivado por Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo. Y por desgracia, lo vemos pues en el ejemplo de Pilato. Pilato sabía perfectamente que no era culpable, ¿no? Que el hombre que tenía delante era diferente, que no era normal lo que estaban viviendo allí. O sea, de repente se le llena el pretorio de judíos pidiendo la cabeza de alguien, ¿no? Alguien que no tenía culpa. O sea, a Pilato esto le generaba ruido, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de tener a Jesús delante, a pesar de tener un encuentro presencial con el Señor Jesús, no cambió nada. No cambió nada. Y esto es un peligro, ¿sabes por qué? Porque a ti y a mí nos puede llegar a pasar lo mismo. Nos puede llegar a pasar lo mismo que a Pilato. ¿Sabes qué? Pilato, en el texto que hemos leído, hace hasta 4 intentos para soltar a Jesús, para deshacerse de él. Hasta 4 intentos hemos leído. El primero de ellos, fijaros, Pilato empezó tratando de echarle la responsabilidad a otros, ¿no? Lo hemos leído antes en uno de los versículos. Dice: llevaos a este hombre y juzgarle según vuestras leyes, ¿no? O sea, esto, por las leyes romanas, no, ¿eh? Esto para otros. Primer intento, ¿eh? De Pilato. Segundo intento. Pasó ya entonces, como esto no funcionó, a tratar de encontrar la salida, ¿no? Y les propuso, pues, un poco apelando a las creencias de los judíos, ¿no? Le dice: oye, vosotros soléis soltar a una persona en Pascua, ¿no? ¿Por qué no soltar a este, que no es culpable, ¿no? Segundo intento, ¿eh? A ver, luego hizo lo que hizo, pero que no se diga, ¿eh? Tercer intento. Pilato entonces tomó una decisión drástica, y es que un poquito más adelante, él se lee, mandó que le dieran una brutal paliza a Jesús. Una brutalidad de paliza a Jesús. ¿Para qué? Para intentar apelar a los sentimientos de los judíos, a ver si con eso podía reducir la hostilidad que los judíos ya estaban llevando a cabo presentándose allí. ¿Y funcionó? No, no funcionó. No funcionó. Y por último, el cuarto intento es que después de darle esta brutal paliza, lo lleva otra vez delante de ellos, lo coloca allí para intentar, bueno, no sé, que algo se removiera en ellos, ¿no? Y no funcionó, ¿no? Pregunta: ¿queréis que crucifique a vuestro rey? ¿Qué contestan? Y dice: por supuesto, ¿no? Es más, entre un ladrón y una persona que no es culpable, ¿con quién nos quedamos? Con el ladrón, ¿no?
Pudo salvar a Jesús. No había persona con más autoridad en esa región que él. Y pudiendo hacerlo, no lo hizo. No lo hizo. Y esto es algo que podemos aprender de la situación entre Pilato y Jesús. Y es que da igual las cosas que hagas y los intentos que realices y las canciones que compongas y cantes y las predicaciones que escuches y las escuelas dominicales a las que asistas. Da igual, si tú no conoces a Jesús, todo lo anterior quedan en muy buenas intenciones, en muy buenas actividades. Si no estás cautivado por Jesús, si Jesús no es lo que define lo que eres y lo que haces, entonces eres un gran simpatizante, pero no un seguidor de Jesús. Y la diferencia es amplia. O sea, no sé si me hago entender. Si te puedes quedar con algo en esta mañana, quédate con esto. Y es que de nada sirve que de Jesús se nos llene la boca si antes no se nos ha llenado el corazón. De nada sirve. Si no somos capaces de ver en Jesús ese eje vertebrador de nuestra vida espiritual, estamos tomando un punto de apoyo equivocado. Equivocado. Y fijaros, a ver, os pongo un ejemplo. Un ejemplo que conozco de cerca. Yo lo veo en mi hija, por ejemplo, que hoy no ha venido. Aquí la gordita. Que no se engañe, ¿eh? Es un terremoto de mucho cuidado. Pero Lizzie, o Elisa, es que como son 5 Elisas en mi familia, hay que distinguirlas, y la llamamos Lizzie. Pero Lizzie dice cada vez más palabras y ya las que más maneja son 3, que son, evidentemente, mamá, la segunda, papá, y la tercera es caca, que no sabemos por qué, pero le encanta y la dice estupendamente bien. Pero a mí me encanta porque con mucha frecuencia la palabra que más dice es papá. ¿Vale? Pues yo soy un padre orgulloso, no me escondo, ¿vale? O sea, a mí me encanta. Dice mi mujer, pero si yo la crié y tal, ya, pero pues lo siento, ¿no? La palabra que más dice es papá, ¿vale? Y a mí, de verdad, no sabría explicaros cómo se me llena el corazón cada vez que, por ejemplo, entro a casa y si ya se oyen las llaves, mis llaves, ¿no? Cuando abro y ya oigo de fondo, papá, es un grito, ¿no? Luego no me hace ni caso, pero ya sabe que estoy, ¿no? Papá. Es decir, que Lizzie me asocia con papá. Pero Lizzie no sabe lo que implica que yo sea su papá. Lizzie me ve y sabe que soy papá. Oye las llaves y me ve cruzar la puerta y sabe que soy papá, pero no sabe lo que implica que yo sea su papá. No sabe lo que, no, o sea, la implicación que tiene, no entiende que el que yo sea su papá implica que la amo incondicionalmente. No sabe que yo sea su papá implica que voy a proveer siempre para ella. No sabe que porque yo sea su papá, lo que implica eso es que por su bien muchas veces va a tener que obedecerme, ¿no? Solo sabe que soy papá. Pues lo mismo nos ocurre con el Señor Jesús. Exactamente. Exactamente igual. Tú puedes saber quién es Jesús, pero eso no significa haber experimentado a Jesús y saber lo que implica el tener al Señor Jesús. Yo siempre lo cuento, mi mujer estudió en Estados Unidos en la universidad y tenía una asignatura en la universidad que se llamaba Literatura de la Biblia. No era una universidad cristiana ni nada. Dice mi mujer que es una de las asignaturas que más ha disfrutado. Pues ¿sabéis qué? El profesor no era creyente. Se sabía la Biblia de arriba a abajo. Todos los poemas, todos los géneros literarios de la Biblia, todo. No era creyente. Tú puedes saber quién es Jesús. Eso no es sinónimo de que el Señor Jesús haya transformado tu vida. Entonces, quiero preguntarte, ¿quién es entonces Jesús para ti? ¿No? ¿Tú conoces a Jesús? Y ese conocer es importante. Y fijaros, os voy a pedir que leáis aquí Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 10.
porque aquí nos vamos a detener en la palabra conocer, que es muy importante. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, que llevaba años de ministerio antes de escribir esta carta, Pablo está hablando de conocer a Jesús. Después de haber tenido un encuentro personal con Él, como inicio de su ministerio, Pablo está hablando aquí a los filipenses de que todo esto lo hace para conocer a Jesús. ¿No nos llama esto un poco la atención? ¿No? Pues fijaros, yo no tengo ni idea de griego, ni idea, pero gracias a Dios con internet ahora hay muchos diccionarios que son gratuitos, entonces pues buscas en internet diccionario y coges este texto y puedes ver lo que significan las palabras. Y la palabra conocer podría traducirse, se escribe como está arriba, y abajo la traducción sería algo como, digamos, fonéticamente sonaría como ginosco, ¿vale? ¿Qué significa aquí conocer? Porque la palabra que usa Pablo en este texto para hablar de conocer se traduce como tener un conocimiento personal y experimental. No es como nosotros que nos conocemos ya, no, sino de haber experimentado algo, ¿no? No sé si me hago entender con esta definición, pero no importa de quién lo hayas oído ni de cómo lo hayas oído. No importa saber si sabes quién es Jesús. Lo relevante aquí es, uno, preguntarte si lo conoces, si lo has experimentado. Preguntarte si has tenido un encuentro personal, pero aún más importante, si ese encuentro, ese conocimiento experimental ha transformado tu vida. Fijaros, os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo cuando estuve en México, yo trabajé en un equipo de fútbol que en el equipo, este equipo está en la primera división mexicana. Yo siempre lo digo, gracias a este equipo que no conocía a nadie, yo conocía a Maradona antes de que muriera, pero dije, mira, es de las pocas cosas que me llevo de ahí. Y era un equipo de fútbol, es un equipo muy humilde, es como si fuera pues un Getafe, un Villarreal, ¿no? Así, más de barrio, ¿no? Y yo trabajaba con los chicos de la cantera o de las fuerzas básicas que le llaman, ¿no? Y el fútbol habitualmente nace ¿dónde? Pues en la calle, ¿no? Y muchos chicos que venían de la calle, pues digamos que venían en condiciones o con situaciones muy complicadas. Y yo que soy trabajador social, pues mi trabajo estaba en acompañar a estos chicos, ¿no? Porque de repente eran chicos que nunca habían visto dinero y cuando llegan al fútbol profesional, pues de repente tiene dinero. ¿Y qué hace un chaval con la cabeza a medio amueblar con mucho dinero? Pues cualquier tontería, ¿no? Bueno, pues estando allí, uno de los fichajes del club fue un chico que no vivía en Juárez, sino que vivía en el centro del país y vino para allá. No era creyente y como no tenía familias allí, pues vivía en la casa del club, ¿vale? Entonces, este chico estaba solo prácticamente todo el día. Entonces, como yo trabajaba allí, más o menos hicimos una muy, muy bonita relación de amistad, pues un día le invitamos a nuestro grupo de hogar, ¿no? Teníamos un estudio bíblico en casa y después de meses, un día entrega su vida al Señor. Y creo que es el claro ejemplo de cómo el Señor transforma una vida, ¿no? Y es que se convirtió en noviembre y una semana después, que ya era diciembre, el club les daba vacaciones y se fue a ver a su familia al centro del país, ¿no? Pasa una semana y nos llama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, he llegado tal y le he compartido a mi papá y mi papá se ha convertido. Decimos, mira, nosotros no le dijimos nada ni de que lo hiciera ni de nada.
Y también le he compartido a mi madre, pero todavía no quiere, pero se va a convertir, vas a ver. Hoy en día sus padres, los dos son creyentes y están en el Señor. Y dice, y voy a hablar con mi tía y con mi tío y con tal, y de repente, y dice, y también he quedado con mi novia, la he compartido, y como me ha dicho que no, la he dejado porque yo no quiero en mi vida a nadie creyendo. Y decimos, hemos convertido a un monstruo, ¿no? Pero qué claro ejemplo de cómo el Señor transforma una vida, ¿no? Es más, y de cómo la sigue transformando. ¿Qué es lo que quiero decirte esta mañana? Que tengas el anhelo, la invitación de Dios es que tengas el anhelo de seguir conociendo, experimentando al Señor Jesús para que eso transforme tu vida, para que eso la cambie. No podemos permitirnos seguir siendo los mismos que hoy, ¿no? Yo a veces hablo con Elisa, con mi mujer, y le digo, mira, le doy muchas gracias a Dios de que no soy el mismo que hace 5 años, 10 años, ¿no? Porque si no, pobre de mi matrimonio, pobre de mis hijos, pobre de todo, ¿no? Muchas veces pensamos que la vida de iglesia es lo que nos da la transformación. Y no, no es así. La vida de iglesia nos da un soporte, nos da un apoyo, nos acompaña. Pero eso no es el motor de cambio. El motor de cambio es Jesús. Es la relación que tengas con Él. Y de cómo quieres que la relación con Jesús cambie tu vida, cambie tus formas, cambie tu forma de ser. ¿Sabes qué es lo que me entristece de Pilato? Que yo creo, esta es mi opinión, ¿vale? No diga, esto no está en la Biblia, ¿vale? Yo creo que en el fondo, había un deseo de conocerle, ¿no? Había una intriga. Quiero creer, ¿vale? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y eso cambió el rumbo de la historia, ¿no? Y de nuestra historia también. Un ejemplo similar lo podemos ver en los discípulos, ¿vale? Porque ahora nos hemos ido al caso más extremo de Pilato, ¿no? El malo de la película, pero vámonos a los buenos de la película, ¿no? Vamos a hablar de los discípulos. En Marcos, por ejemplo, aunque lo vais a encontrar también en Mateo y Lucas, vemos cómo los discípulos vieron de cerca el ministerio del Señor Jesús, ¿no? Lo vivieron muy de cerca. Y fijaros, hasta el capítulo 8 de Marcos, antes del capítulo 8 de Marcos, los discípulos, fijaros, habían vivido las parábolas de Jesús, sus enseñanzas, vieron a Jesús calmar la tempestad, la sanación del endemoniado Gadareno, la hija de Jairo, la mujer del manto, la alimentación de los 5.000, a Jesús andar sobre las aguas, las sanidades de Genesaret, la mujer sirofenicia, la sanidad de un sordomudo, la alimentación de 4.000 y la sanidad del ciego de Betsaida. Y no es hasta el capítulo 8, después de haber visto todo esto, que yo creo que yo con ver una sanación ya tengo suficiente, ¿no? No es hasta el capítulo 8 de Marcos que dice, y saliendo Jesús y sus discípulos de las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, os pongo el texto. Sí, bueno, lo dejo aquí. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Y Pedro qué dijo? Tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Hasta el capítulo 8, ¿eh? Pues este Pedro que se le llenó la boca con tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo 2 capítulos, 3 capítulos más adelante, ¿qué hace? Le niega al Señor Jesús. Este mismo Pedro, que ha tenido un encuentro con Jesús, posiblemente en ese momento no había sido cautivado por Jesús, posiblemente había sido impresionado por Jesús, pero no cautivado. ¿Sabéis cuándo está cautivado Pedro? ¿Cuándo creo yo que es el claro ejemplo de un Pedro transformado? En Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 3. Fijaros, este Pedro que se escondió, que huyó, que le negó, en la primera carta de Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Este Pedro es muy distinto, ¿eh? Este nada que ver con este de Marcos que le negó. Nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Pues una persona transformada por el Señor Jesús. Transformada. Y como creyentes, no debemos ver solo a Jesús como un ejemplo a seguir, ¿no? Sino como un motor de cambio, como ese potenciador de nuestra transformación personal y espiritual. Y yo lo veo en Pedro, lo veo en Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de convertirse? ¿Qué hacía Pablo? Pues sí, a la iglesia. ¿Cómo era después? Gracias a Pablo tenemos el 75% del Nuevo Testamento. ¿No es esto una vida transformada? Completamente, ¿no? Pues yo quiero preguntarte, ¿cómo te está transformando a ti el Señor Jesús? ¿Te está transformando? ¿Estás en ese proceso? ¿Estás conociéndole más y más? ¿Estás experimentándole? ¿Y esa relación te está cambiando? ¿Y tú quién dices que soy, no? Esa es la pregunta que nos hace Jesús. Haces muchas cosas en la iglesia, ¿no? Oh, qué bien, ¿no? Pero no es lo que te está preguntando el Señor Jesús. Fijaros, podemos sacar 4 conclusiones ¿os acordáis que hizo Pilato 4 intentos para soltar a Jesús? Pues podemos sacar 4 conclusiones de estos intentos, ¿no? Por ejemplo, en el primer intento, ¿no? De eludir la responsabilidad, ¿no? Dice, llevaos a este hombre y juzgarle según vuestras leyes. Bueno, Pilato trató de evadir esa responsabilidad, ¿no? Pero una conclusión que podemos sacar en nuestra relación personal con Cristo es que nadie puede tratar a Jesús por nosotros. ¿Vale? Dios, esto es un refrán que lo hemos oído muchas veces. Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿no? Qué bueno si tus padres han tenido una relación personal con Cristo. Qué bien. ¿Y tú? ¿No? El segundo intento de Pilato, ¿no? Apela a esta liberación en Pascua, ¿no? Y pensó que, bueno, que quizá esto sí se libraría, ¿no? La segunda conclusión es que no hay escape a una decisión personal con respecto a Jesús. Hay que mojarse, ¿no? ¿Estás o no estás? ¿No? O estás conmigo o no es que estés contra mí, sino es que no estás, ¿no? Después del tercer intento, ¿no? Pensó que, pues, castigándole físicamente, evitaría dictar una sentencia, ¿no? Esa sentencia de la cruz. Pero tercera conclusión, eso es lo que no se puede hacer con Jesús, que es no tomar partido de. O sea, Jesús tiene un mensaje muy claro, es, ¿quieres seguirme? ¿No? ¿Sí o no? No no hay una paleta de colores, es blanco o es negro, ¿no? Y por último, ese cuarto intento, ¿no? De queréis que crucifique a vuestro rey, ¿no? Que trataba un poco de inclinar la balanza a ver si generaba cierta emoción, ¿no? O piedad en los fariseos y en los judíos, pero nadie puede esperar que el apelar a otros ahorre el tener que tomar una propia decisión personal. Nadie puede evitar su propio veredicto personal en cuanto a tu relación con Jesús. Por eso yo, por ejemplo, de verdad que casi de rodillas, mi mujer y yo oramos por nuestros hijos, porque por mucho que yo les hable del Señor Jesús, al final tienen que tener un encuentro personal con Él, ¿no? Bueno, yo nunca he sido padre, entonces para mí la paternidad es aprendizaje todos los días. Me decía mi mujer, dice, que tú no puedes obligar a que tus hijos te amen. No les puedes obligar, pero tú sí los puedes amar, ¿no? Y lo veo claramente con el Señor Jesús. Señor Jesús que se ha dado por nosotros, que nos ama y que está esperando pues aquí estoy, ¿no? Entonces esta mañana quiero animarte, con esto no me voy a extender mucho más, ¿vale? Pero sí quiero animarte y también invitarte a dejarte cautivar por el Señor Jesús.
por la persona de Jesús, a tomar la decisión de conocerle más de lo que le conoces hoy. Que ese sea tu reto, el conocerle más de lo que le conoces hoy. Conocerle, pero en estos términos, experimentarle, ¿no? El vivirlo de cerca, no solo como dos conocidos. Seas creyente de toda la vida o no, o si aún no has tenido un encuentro personal con él, conoce y experimenta a Jesús. Porque esto tiene muchas implicaciones. En concreto, yo te señalo 3 de ellas. Y es que conocer a Jesús supone tomar una decisión. Que en definitiva es entregarse, ¿no? Decía Lucas capítulo 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay que tomar una decisión. ¿Le seguimos? Porque si le seguimos, decía Jesús de sí mismo, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza, ¿eh? Piénsatelo. Parafraseando, ¿vale? No lo dice así tal cual en la Biblia. Conocer a Jesús implica o supone ser transformado por Jesús. Es decir, la experiencia constante con Jesús es eso lo que nos transforma. Dice en Corintios, si alguno está en Cristo, exactamente. ¿Y se puede ser una nueva criatura todos los días? Por supuesto. Por supuesto. Y por último, conocer a Jesús supone tener un propósito. Ya no es solo vivir por vivir, ya no es solo peregrinar por aquí hasta que estemos con Él, ¿no? Dice en Primera de Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Quién es Jesús para ti? Yo estoy convencido que conocerle y experimentarle te hará cada vez más contestar con mayor certeza a esta pregunta, ¿no? Que no tengas ni que dudarlo, que te salga espontáneo, ¿no? Pero yo no la puedo contestar por ti. Nadie la puede contestar por ti. Déjate cautivar por el Señor Jesús, ¿no? Y anhela esa transformación, ¿no? Y fíjate, nunca lo hago, pero os pongo una tarea para la semana, ¿vale? Para que durante la semana le deis ahí una vuelta. Hemos leído Filipenses 3 del 8 al 10, ¿no? Pues dime qué cosa nos invita Pablo a hacer a través de su ejemplo con el fin de conocerle. Y piensa eso cómo se traduce en tu vida, ¿vale? La tarea es sencilla. Lees Filipenses 3 del 8 al 10 y 1. ¿Qué es lo que dice Pablo que hace a fin de conocerle? Y 2, ¿cómo se traduce eso en cosas prácticas para tu vida? ¿Vale? Eso como en el colegio, ¿no? Y quien no lo entregue le pongo falta, ¿no? Con esto voy a acabar, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho la literatura y hace no mucho descubrí que el poeta Calderón de la Barca, ¿os suena Calderón de la Barca? ¿Vosotros sabíais que era una persona religiosa que durante mucho tiempo fue sacerdote? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Que lo descubrí hace nada. Pues tiene un poema que se llama ¿Qué quiero, mi Jesús? Que recoge exactamente lo que yo quiero aplicar a mi vida. Y aunque están chiquititos, lo voy a leer. Dice, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrasarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Este texto es una pasada. Yo lo quiero para mí. Yo quiero vivir bajo este anhelo, ¿no? Y no, como os decía antes, no podemos obligarnos a amar algo, ¿no?
pero sí podemos exponernos a aquello que es digno de ser amado para que eso nos cautive, ¿no? Encuéntrate con Jesús. Investiga de Jesús. Lee sobre Jesús. Exponte ante el Señor Jesús. Somos peregrinos en esta tierra y tenemos un viaje, pues, largo por delante, ¿no? Un viaje hacia nuestro Padre y a la vez un viaje que nos va transformando, que nos va perfeccionando. Y dice también en Filipenses, ¿no? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y si el Señor te ha transformado hoy, te tengo un mensaje de esperanza. ¿Quieres seguir transformando tu vida? ¿La quieres seguir cambiando? Que el haber experimentado al Señor Jesús sea lo que ponga en tu boca y en tu corazón las palabras de Pablo en Filipenses. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque has llegado a nuestra vida, Señor, porque te has dado a conocer a nosotros, porque te has dado por cada uno de nosotros, porque tu sacrificio, Señor, nos ha abierto esa puerta para el Padre. Te pedimos, Señor, cada vez más conocerte más. Queremos experimentarte. Queremos, Señor, que cambies nuestra vida día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No queremos ser igual. Queremos que tú, Señor, remuevas los cimientos de nuestra vida. Todo aquello que está mal, quítalo, Señor. Queremos llegar a ti. Queremos que en este peregrinaje tú seas nuestra compañía, que tú estés con nosotros, que estés en el centro. Queremos que nuestra vida pasada quede lejos, Señor. Queremos ser como tú, Padre. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes en este camino. Danos fuerza, danos fe, danos constancia, Señor. Bendice a esta iglesia, Padre, bendice a la iglesia Encuentro con Dios, Señor. Que cada vez más anhelen ser más como tú y que tú edifiques, construyas y transformes sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios os bendiga.